Hola gente linda de Casa de Restauración, les habla José Arce. Estamos considerando esta serie de charlas como cartas leídas, vidas en Cristo vividas como cartas leídas por todo el mundo, recordando el principio que dice: ustedes son cartas escritas, conocidas y leídas por todos los hombres, cartas de Cristo, escritas con el Espíritu del Dios vivo en el corazón, según 2 de Corintios capítulo 3, verso 2 al 3. Recordemos que como Iglesia de Cristo somos lo único que el mundo puede llegar a leer de parte de Dios o de Cristo. Cristo se expresa por medio de la Iglesia, y si la Iglesia logra ser una buena carta al mundo, entonces Dios será bien comunicado. Estamos respondiendo a la pregunta: ¿cómo comenzamos nuestro nuevo día de vida de expresión de Cristo? Y estamos usando la lectura de Colosenses capítulo 1, verso 1 al 8, para comenzar a responder esa pregunta. Y ya estuvimos viendo acerca de una de las estrategias, que es comunicando lo que es verdadero, lo que Dios dice que es verdad. De allí, del verso 1 al verso 2, tomamos nota sobre nuestra identidad, nuestra ocupación y nuestro domicilio. En segundo lugar, estamos viendo la segunda estrategia, que es el de tener una vida de agradecimiento, agradeciendo, una vida de gratitud. Es lo que comenzamos a ver desde el verso 3 en adelante hasta el 8. Y estamos en el verso 3 y estamos considerando acerca del receptor de la gratitud. Vimos el que ofrece la gratitud y estamos considerando ahora el medio de la gratitud. ¿Y qué nos tocaría para esta charla? Es la frecuencia de la gratitud. La frecuencia de la gratitud es siempre que nos comunicamos con Dios y recordemos su obra en otros y también en o por nosotros. Recordemos el verso 3, dice: siempre orando por ustedes damos gracias a Dios, ¿no? El énfasis ahora es el siempre. Esto es, cada vez que estamos orando y en esas oraciones de expresión del deseo de Dios nos acordamos de ustedes, damos gracias a Dios Padre y Dios Hijo por lo que Él está haciendo en ustedes. Notemos de paso, el deseo de Dios es el bien de sus hijos. El deseo de Dios es que sus hijos crezcan y sean perfeccionados hasta el día en que, según también su deseo, sus hijos vivan para siempre con Él. Dios quiere a sus hijos, los ama y quiere que estén para siempre con Él en su casa, el cielo, en su ciudad. Por lo tanto, una oración que expresa el deseo de Dios tiene en mente también a los que Él ama, por cuanto son su buen deseo. Otra cuestión, recordemos lo que nos pasa a menudo, es que como no vemos resultados según nuestros estándares o según lo que creemos que debería pasar, las expectativas que nos formamos, pensamos que Dios no está haciendo nada porque no vemos. Les pasó a los judíos que esperaban la intervención divina con su Mesías. Se hicieron una expectativa basada en la Escritura, pero llena del anhelo humano por su propia gloria. Según los judíos, Dios debería actuar de una manera específica, y mucho de lo que ellos creían, y aún siguen creyendo, se basaba en una verdad bíblica. Sin embargo, Jesús solía regalarles ciertas palabras brújulas que le ayudaban a ubicarse a estos lectores de la Biblia, y les preguntaba cosas así como: ¿cómo lees? ¿No leyeron esto? O incluso, ¿por qué dijo esto este escritor? Lucas 10, 26, Mateo 12, 3 al 5, Mateo 19, 4, Mateo 22, 31. Para el judío, Dios no estaba haciendo nada. Pero como Jesús acababa de descender del cielo, les contó a los judíos que estas palabras: mi Padre hasta ahora trabaja. El hecho de que Dios no haya hablado durante 400 años, es decir, entre lo que es el fin del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento,
no implicaba que él no haya estado trabajando. Él se encargó de llevar toda la historia a un ideal mundial, según lo había anticipado en Daniel 7, capítulo al 11, ¿no? Capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 9, 10 y 11, para poder introducir a su hijo. En Gálatas 4:4, justo en el tiempo exacto, Dios introduce a Jesús. Y nadie se dio cuenta de lo que él había hecho, excepto algunos extranjeros que no eran judíos, que vieron el tiempo y vinieron a ver la obra de Dios en un pesebre, según lo cuenta Mateo capítulo 2. En fin, Dios obra muchas cosas en secreto. Eclesiastés 11:5, Juan 3:8. A veces no sabemos cómo se forma el niño, un bebé dentro de una panza, la panza del vientre de la madre. Tampoco a veces sabemos cómo opera la salvación de Dios por obra del Espíritu Santo, Juan 3:8. Lo cierto es que el que conoce a Dios, así como Cristo mismo, puede vivir estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, Filipenses 1:6. Así, para poder ubicarnos en la frecuencia de las acciones de gracias, debemos recordar que Dios nunca cesa de trabajar y que Él está ejecutando su plan, lo veamos o no. Recordemos el principio de vida de la fe de Dios: por fe andamos, no por vista. Entonces, una manera de poder mantener nuestro foco en la verdad de las cosas y no solo en las apariencias es que al orar ejercitemos la memoria de las obras que Dios hizo. A su vez, tener presente que Él sigue obrando a pesar de que no lo veamos ni lo sintamos, antes bien, persistir en lo que sabemos de Él. Él es fiel y no dejará de hacer aquello que se comprometió a hacer. A su tiempo, Él hará lo que dijo que iba a hacer. Es su tiempo, no el nuestro. Otra cuestión que nos ayudará o nos ayudaría a enfocar nuestros pensamientos es a aprender a ver la obra que Dios está haciendo en otras personas, directamente. Observemos el siguiente ejemplo en el libro de Hechos en la persona de Bernabé, como él veía. Dice, Hechos capítulo 11, verso 21 al 25, y la mano del Señor estaba con ellos, unos judíos creyentes que se animaron a predicar el evangelio de Cristo a otras personas que no eran judías. Y gran número de gente no judía de una ciudad que se llamaba Antioquía, creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron entonces a Bernabé que vaya hasta Antioquía. Cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios. Entonces se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque este Bernabé, dice la Escritura, era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Entonces, una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue este Bernabé a Tarso a buscar a Saulo, es decir, a Pablo, y lo trajo de nuevo a Antioquía, aquí, Hechos capítulo 11, verso 21 al 25. La manera en que aprendemos a ver las cosas cambia la perspectiva de lo que opinamos de la realidad que estamos observando. Por cierto, este Bernabé vio a Pablo como un instrumento divino, mientras que todos los demás hermanos veían en Pablo a un asesino, un perseguidor de la iglesia. Hechos capítulo 9, versos 26 al 27. Quizás la manera de ver de Bernabé le permitía tener esa perspectiva de ver la gracia de Dios, debido a que a la obra misma de Dios en él, haciéndolo bueno, llenando del Espíritu Santo y llenándolo de fe. Tres cosas que son artículos divinos:
Dios es el único bueno. Dios es el único que puede dar Espíritu Santo. Y Dios es el único que nos puede dar fe. Solo Dios puede dar al ser humano estas cualidades. Es decir, son imposibles de reproducir por la obra humana. Y esto afectaba la manera de ver de Bernabé. Recordemos que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Dios nos ayude a aprender a mirar cómo Él mismo mira las cosas que suceden, sucedieron y sucederán. Así como dice Apocalipsis 4.1, sube acá, vayamos arriba y yo te mostraré, le dice el Señor Jesús. Ahí, aprender a ver cómo Él mira. En la próxima charla concluiremos con nuestro cuarto punto del bosquejo propuesto, el versículo 3 de este primer capítulo de la carta a la iglesia que estaba en Colosas. Nos estamos viendo, Casa de Restauración. Como siempre les digo, el Señor continúe bendiciendo sus vidas.